decirles quiénes son estos 5 cubanos. Son 5 jóvenes, todos con estudios universitarios. 3 de ellos estudiaron Relaciones Internacionales en el instituto que muchos de los que trabajamos en el servicio exterior compartimos, y 2 de ellos estudiaron diferentes ingenierías. Son poetas, pintores, caricaturistas, maestros en la prisión del resto de las personas que se encuentran detenidas. En fin, son pensadores. En lugar de buscar un futuro profesional, como sería justo hacerlo, ellos se sacrificaron y fueron a Miami, Estados Unidos, a infiltrarse en grupos terroristas que desde el triunfo mismo de la Revolución Cubana en 1959 han operado desde allí y han asesinado hasta el momento a 3.478 ciudadanos cubanos y han causado algún tipo de discapacidad a 2.099. Los 5 nunca usaron un arma, se infiltraron entre los terroristas solo armados de sus convicciones y de su valor. ¿Por qué Cuba se ha visto obligada a enviar agentes para que se infiltren en esos grupos terroristas? Sencillamente porque el gobierno de los Estados Unidos no solamente ha tolerado sus acciones, sino que en la mayoría de las ocasiones las ha financiado y las ha promovido. Con su política ha creado lo que en derecho se define como el estado de necesidad, que da la potestad legal a Cuba a hacer lo que esté a su alcance para preservar la vida humana. ¿Cuáles fueron los hechos? A comienzos del año 1998, a través del gran escritor Gabriel García Márquez, el gobierno cubano trasladó al norteamericano la preocupación por los planes terroristas para el derribo de aviones civiles volando desde Centroamérica hacia Cuba. El presidente norteamericano en aquel entonces, William Clinton, propuso una cooperación, la cual resultó en varios intercambios en los que Cuba ofreció amplia información y evidencias que demostraban que Miami era el centro del terrorismo anticubano. El 12 de septiembre de 1998, los 5 cubanos, Gerardo Hernández, Ramón Lavallino, Fernando González, René González y Antonio Guerrero, fueron arrestados. El gobierno norteamericano, mostrando las entrañas monstruosas del imperialismo, en lugar de perseguir a los terroristas que aún hoy se pasean con impunidad por las calles de Miami, fue a capturar las fuentes de información usadas por Cuba para protegerse. Los 5 fueron acusados de conspiración para cometer espionaje y otros 24 cargos menores y de carácter técnico. A uno de ellos se le acusó 7 meses después de conspiración para cometer asesinato, aunque la Fiscalía reconoció explícitamente que no tenía evidencias probatorias. Los 5 han enfrentado la más abominable violación de sus derechos, limitando la comunicación con sus familias y con los encargados de su defensa legal. 17 meses de confinamiento solitario, un proceso judicial que duró casi 7 meses en una ciudad llena de odio y prejuicios que hacía imposible un juicio imparcial. Las reiteradas peticiones de los abogados de la defensa para cambiar la sede del juicio nunca fueron escuchadas. La selección del jurado se produjo bajo intimidación. La jueza, la fiscal y la prensa recordaban a cada minuto que en Miami dar la impresión de que se apoyara a Cuba significaba un acto de traición. Se desató una campaña mediática durante todo el juicio contra los 5 compañeros y luego se conoció que fue financiada por el gobierno de los Estados Unidos, que pagó cientos de miles de dólares a periodistas para que publicaran sus notas cargadas de odio. A los abogados de la defensa se les impidió el acceso a más del 80% de las supuestas evidencias que la Fiscalía alegaba tener. Después de este cuadro, ustedes pueden imaginar el resultado. A pesar de que fue un proceso demorado,
casi 7 meses, como le decía, y de la abundante información, más de 30.000 páginas de documentos legales, los 12 jueces llegaron a un veredicto de culpabilidad en todos los cargos, en pocas horas y sin siquiera hacer una pregunta o mostrar una duda después de 7 meses de juicio. De inmediato, la jueza John Leonard los condenó a un total de 4 cadenas perpetuas más 77 años. En un país como Estados Unidos, donde famosos espías que en años recientes han robado miles de documentos altamente secretos, han sido condenados a penas que oscilan entre 5 y 25 años de cárcel. Estas sentencias simbolizan, la sentencia de los 5 compañeros simbolizan la sed de venganza de aquellos que solo pretenden destruir la revolución cubana. En el proceso de apelación posterior, en las diferentes instancias del sistema de injusticia norteamericano, la situación ha sido la misma. Sin que la Fiscalía haya logrado presentar siquiera un documento que tenga que ver con la seguridad nacional de los Estados Unidos, diferentes cortes han disminuido las sentencias, pero continúan negando la justicia. Y no hay esperanza de que por esa vía los compañeros recuperen su libertad. Lo cierto es que se trata de un caso político. Los 5 compañeros han sido presos políticos en las garras del imperio. Esto fue corroborado en el año 2005, cuando el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas decidió que la detención de los 5 fue ilegal y arbitraria. La única vía para que esta aberración se rectifique es una decisión del presidente Obama. Y esto solo ocurrirá si se genera suficiente presión en el mundo para que resulte insostenible al imperio mantener este crimen abominable. Miles de relevantes personalidades de la cultura, la política, las ciencias, intelectuales, entre ellos 10 premios Nobel, han apoyado su liberación inmediata. Existen alrededor de 400 comités en más de 100 países que defienden esta causa, pero no ha sido suficiente. 2 de los 5, René González y Fernando González, han regresado a Cuba luego de cumplir hasta el último día de sus condenas. Antonio Guerrero saldría en libertad en septiembre del 2017, Ramón en el 2027 y Gerardo tendría que morir en la cárcel 2 veces para luego purgar 15 años más de cárcel. A nombre de las esposas, a quienes se les ha negado la posibilidad de visitar a sus esposos, a nombre de las madres que sufren día a día la ausencia de sus seres queridos, a nombre de los familiares que en el transcurso de estos más de 15 años, de 16 años de calvario han muerto, a nombre de la justicia y de la solidaridad, pedimos redoblar los esfuerzos que hasta hoy se han hecho. Pedimos elevar nuestras voces por todas las vías, promover el estudio del caso en las escuelas de derecho, expresar nuestro apoyo en las calles, hacer conocer nuestras opiniones a los decisores políticos en Estados Unidos, usar más activamente las redes sociales, escribir artículos periodísticos. Cada día que pasan nuestros compañeros tras las rejas es un día más de afrenta a la justicia. Es un día más en la larga venganza imperial contra el pueblo cubano por haber elegido soberanamente su destino. Es la venganza contra un pequeño país por dar un ejemplo de sociedad con justicia y equidad, por reconocer como derecho para todos el derecho a una vida digna, a la salud y a la educación gratuita, a la protección de los niños y los ancianos, al derecho al acceso a la cultura. Es la venganza por el ejemplo que Cuba ha dado de crear una conciencia social solidaria e internacionalista que se antepone al capital depredador y salvaje que explota a los pueblos y contamina el planeta. Es la venganza contra Cuba por ser una alternativa a su dominación. Es una venganza a Cuba por ser diferente. Muchas gracias. De su solidaridad con Cuba, en las relaciones de pueblos hermanos entre México y Cuba, y su apoyo
Expedición Revolucionaria Cubana dirigida por Fidel y Ernesto Che Guevara y otros revolucionarios, Raúl Castro, el presidente actual de Cuba, y otros revolucionarios cubanos. Y también al compañero Carlos Facio, al compañero Marcos Aguayo, al compañero Cayo Vicente, los músicos revolucionario rebelde que va a terminar este evento aquí, y a ustedes, a todos. Bueno, el tiempo es corto, pero el tema muy complicado, muy interesante. Entonces, nosotros, yo como estudié en Cuba, mis maestros cubanos me dijeron, si la persona que no estudia la historia de Cuba no entiende la historia moderna actual de Cuba. Entonces, nuestros maestros, es una verdad en todos los países, pero en el caso de Cuba es más aún. Entonces, tenemos que ver que existe un conflicto histórico, un conflicto político, un conflicto social, un conflicto ideológico entre ambos países, una contradicción entre ambas naciones. Estados Unidos, como poder colonial, también poder imperialista, intentó durante la ocupación y colonialismo español de la isla de Cuba anexar a Cuba como su territorio, una parte de Estados Unidos. Para Estados Unidos no existe mar por el medio. Cuba debe pertenecer a Estados Unidos. Entonces intentó por todos medios para anexar a Cuba. Intentó comprar Cuba de España, colonialismo español. Los españoles lo rechazaron. Entonces, mientras que Estados Unidos, su política exterior era así, mientras que Cuba está en manos de españoles y nosotros apoyamos a españoles, al colonialismo español y contra los anhelos de independencia nacional del pueblo cubano. Entonces, después que el ejército rebelde, el ejército mambís cubano con 30.000 hombres en armas, había vencido al ejército español con 300.000 hombres. Entonces, Estados Unidos hizo un autoatentado en el barco militar Maine, autoatentado para intervenir a la llamada guerra. En literatura anglosajona dicen guerra española-americana. Mentira, es una guerra española-cubana-estadounidense realmente. Entonces declararon a España guerra. Entonces enteraron a los revolucionarios cubanos, pensaron que Estados Unidos, como era excolonia, un país nuevo, independiente, iban a apoyar a los revolucionarios cubanos. Ya Cuba tenía sus asambleas democráticas, gobierno preparado. Pero entonces los revolucionarios cubanos apoyaron a Estados Unidos. Entró a Cuba, en lugar de apoyar la independencia de Cuba, ocupó Cuba durante 4 años militarmente. Entonces puso la bandera estadounidense en Santiago de Cuba y en La Habana. Entonces, 4 años, de 1898 hasta 1902, estaba Cuba ocupada por el ejército estadounidense. Bueno, tenemos que entender la historia, el conflicto entre ambos países para entender los 5 héroes presos políticos cubanos en las cárceles, en garras del imperialismo yanqui, ¿no? Entonces, después que fue derrotado, pusieron la enmienda Platt, una constitución estadounidense, títeres cubanos. Hasta que en 1953, Fidel Castro, Abel Santamaría, Raúl Castro, Santamaría, perdón, y varios revolucionarios cubanos jóvenes, todos. Fidel llegó a la conclusión que la lucha pacífica había fracasado en Cuba. Históricamente, la democracia representativa, política, capitalismo había fracasado. No hay otra manera, la vanguardia revolucionaria, la lucha armada, ataque a cuartel Moncada.
prepararon, entonces fue un fracaso militar, desde el punto de vista militar, pero la dictadura batistiana, policía, ejército preparado, armado, entrenado y pagado por Estados Unidos, por la Agencia Central de Inteligencia, por el ejército estadounidense, Pentágono, torturaron y asesinaron y mutilaron los guerrilleros de ataque a Cuartel Moncada. Fidel Fidel se salvó su vida gracias a un oficial negro que simpatía con la lucha independentista de Cuba y salvó la vida de Fidel. Iban a fusilar a Fidel, dijo no a sus superiores. Esos ustedes pueden encontrar en cualquier libro de historia. Entonces dijo no, Fidel es un tonto, un joven, lo dejamos, no vamos a fusilar. Salvó la vida de Fidel. Fidel en su defensa, la historia me absolverá. Su defensa jurídica preparó la historia moderna de Cuba. ¿Cómo va Cuba a ser un país libre, soberano, independiente en América? Programa Moncada. Es lo más importante, según yo, que hayamos estudiado. Programa Moncada. Los 6 puntos que Fidel puso determinante en la historia moderna de Cuba. El problema de la tierra, el problema de la industrialización, el problema de la vivienda, el problema de desempleo, el problema de la educación y el problema de la salud. El Che, con Fidel, con liderazgo cubano, la industrialización del país, una combinación de la agricultura y desarrollo industrial, para ser un país soberano, libre, no dependiente, solo producir azúcar o café como Nicaragua o como México, petróleo, ¿no? Y su solidaridad internacional, y Cuba tiene 2.000 asociaciones o movimientos de solidaridad de Cuba a nivel mundial. Cuba, su socialismo, no sobrevive sin solidaridad internacional. Entonces, Fidel y los líderes revolucionarios, Juan Almeida, todos estaban carcelados, torturados. Bueno, al fin le dieron una amnistía y llegaron a México gracias a Antonio del Conde, el pueblo mexicano, a ustedes, hombres y mujeres, y también refugiados cubanos aquí, antiimperialistas, independistas, apoyaron. José Martí estuvo aquí y pidió apoyo a refugiados cubanos y el pueblo mexicano. Juntó dinero para la independencia de Cuba. José Martí dijo, Veracruz es nuestra otra patria. Es decir, relaciones entre el pueblo mexicano cubano es para siempre, por siempre. Entonces aquí aprendieron la lucha armada gracias a Antonio del Conde. Estuvo en cárcel aquí y en Estados Unidos, preparó todo, apoyó al movimiento revolucionario cubano. 82 cubanos fueron y don Antonio dijo a Fidel, comandante Fidel, yo quisiera ir con ustedes. Y Fidel dijo, no, cuate, usted no, le necesitamos aquí, espera aquí por favor. Y si usted prepara ya te llamamos para nosotros. Y nosotros si resistimos 72 horas en Cuba, vamos a liberar nuestro país de la dictadura batistiana y del imperialismo yanqui. Y eso fue un hecho histórico, gracias a ustedes, gracias a Antonio del Conde. Entonces, el conflicto entre Cuba y Estados Unidos en contexto histórico salió a contexto social, contexto político, que es contradicción entre capitalismo estadounidense y contradicción entre socialismo cubano de corte caribeño. Ninguna copia. Fidel dijo, nosotros vamos a estudiar la Revolución Mexicana, la Revolución Rusa, la Comuna de París, todos movimientos de liberación nacional y movimientos armados guerrilleros a nivel mundial, la guerra de Vietnam. Fidel dijo, nosotros no tenemos que cometer errores de otros pueblos. La unión del pueblo cubano es determinante por su sobrevivencia, su independencia nacional. Después, la reforma agraria.
La reforma, la tierra, ustedes saben, en los continentes África, Asia, América Latina y Caribe, la tierra es todavía la cuestión principal para la liberación de los pueblos, porque nosotros tenemos un capitalismo subdesarrollado dependiente del imperialismo. Entonces la tierra es muy importante. Entonces Fidel y líderes cubanos, la reforma agraria. La campaña de alfabetización en Cuba. Cuba en un año, 3 meses, eliminó el analfabetismo. Todavía hoy en día 780 millones analfabetos a nivel mundial. Aquí cientos de gigantes latinoamericanos. En México y Brasil, millones de analfabetos, semi-analfabetos, desnutridos. Hace poco tiempo Cuba es el único país en América Latina y Caribe que eliminó la desnutrición infantil. Recorrido histórico, seguro social, seguro laboral, educación y salud para todo el pueblo. La batalla de ideas que Fidel y Che pusieron ahí, educación ideológica, educación popular, educación libertaria, participativa socialista, americanista, patriótica. Entonces, prepararon el pueblo. 1961, la invasión mercenaria imperialista de Estados Unidos a Cuba. La primera derrota militar en América, en territorio americano, por el pueblo heroico cubano. En 1962, la crisis de octubre, o misiles o cohetes. Estados Unidos había preparado una invasión militar directa a Cuba. La Unión Soviética avisó a Cuba, le dijo a Fidel y el liderazgo cubano, al Che y Raúl, a todos. Estados Unidos ha preparado una invasión directa, porque fracasaron en 1961 en invasión a Playa Girón, Bahía de Cochinos. ¿Qué hacen? Entonces Fidel habló con ellos y dijo, vamos a poner los cohetes nucleares en la isla para una desahución contra Estados Unidos. Estados Unidos atacar. Y Cuba, Fidel habló con el pueblo cubano, liderazgo, y aceptaron. Entonces, esa crisis, ustedes saben, 13 días que conmovió el mundo. Afortunadamente, Cuba salió adelante. La solidaridad internacional de Cuba, a través del Che y otras brigadas médicas, educativas, deportivas de Cuba, a todo el mundo, sobre todo América Latina, Caribe, África. Entonces, el Che fue a Algeria, a Congo, a diferentes países africanos. Cuba apoyó la lucha armada contra la Unión Soviética, porque la Unión Soviética en la llamada Guerra Fría decía la coexistencia pacífica contra el Che, contra Fidel, contra guerrilleros salvadoreños, contra pensamiento de lucha armada. Porque ataca por el cuartel Moncada. Fidel dijo, nosotros, ese fracasó la lucha pacífica. Es decir, la lucha de clases del Marx, Engels y Estados Unidos es un conflicto social. Presenta la teoría de consenso de Talcott Parsons, sociólogo estadounidense. Entonces, en todos sentidos hay una contradicción. Entonces, Estados Unidos asesinó al Che, en la silla, Félix Rodríguez, cubano, torturador de Batista, llamó hay fotos, llama al Pentágono, pregunta, tenemos a Ernesto Che Guevara aquí, en Bolivia, capturado, herido, ¿qué hacemos con él? Inmediatamente viene el presidente de Estados Unidos, ahí están datos históricos, por favor, dice, ¿están seguros que es Che Guevara? El Félix Rodríguez, traidor, asesino, dice, sí, sí señor. Entonces fusilando inmediatamente y cortan sus manos y traen para Estados Unidos para estudiar que sí es Ernesto Che Guevara. Esta contradicción siguió hasta la fecha. Entonces, mencionan compañeros aquí, Carlos Facio, compañero embajador, Berta Zapata, compañero y compañero Antonio del Cuate, nuestro hermano, que todo esto. Entonces, los 5 están ahí por tal contradicción. Cuba, recientemente, ustedes saben la enfermedad en África, ¿no? Ebola, la Ebola. Entonces,
Ban Ki-moon, imagínense, Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, 198 países miembros, llamó a 4 presidentes, imagínense, para apoyar la batalla contra esa enfermedad en África. ¿A quienes van a impactar? Ustedes van a ser impactados. ¿A quiénes? A Estados Unidos, a Francia, a Reino Unido, a Alemania y a Cuba, a Raúl Castro. Pidió apoyo y Cuba fue el primer país que mandó 168 médicos especialistas a África, Sierra Leona y otros países para apoyar. Solidaridad interna. Imagínense Cuba, 450 años de colonialismo español, neocolonialismo estadounidense y 56 años de socialismo. La diferencia. El sistema, bueno, recientemente salió un dato que Cuba, a través de su método educativo, yo sí puedo, 8 millones de seres humanos a nivel mundial han sido alfabetizados con el método cubano. Es decir, educación socialista no es de viene del cielo. ¿Por qué México y Brasil, millones de analfabetos? ¿Y qué condiciones de escuelas, de niños desnutridos, todo? Asesinan a estudiantes, alucinaba. O acente, como el CENTE en Zócalo. Entonces, tenemos que ver en ese contexto que Estados Unidos ve a Cuba como una aguja en ojo de huracán imperialista. Por eso debe desaparecer. Fabián Escalante, uno de los mejores especialistas cubanos, ha escrito 20, 30 libros sobre planes de asesinato a Fidel Castro y liderazgo cubano. 638 planes de asesinato a Fidel. Por la CIA, por Pentágono, por diferentes... Estados Unidos tiene 16 agencias de inteligencia que realmente son de espionaje. El FBI y la CIA son 2. Entonces, en 638 han intentado asesinar a Fidel y a Raúl y todo. Y no han podido. Tenemos que estudiar por qué el fracaso estadounidense en ese contexto. La unión del pueblo cubano y su apoyo a su liderazgo revolucionario, sobre todo a Fidel. Entonces, hay un montón de datos. Yo tengo un artículo, no voy a leer aquí, de 2005, se llama Cuba, sus avances en derechos humanos, tanto en inglés como en castellano. Fue publicado en la Universidad de Nueva México, en Estados Unidos. Entonces, si quieren, sacamos copia para ustedes. Es corto, conciso, pero nos explica todo el conflicto y el encarcelamiento de los 5 presos cubanos. Entonces, socialismo sí es una alternativa. Socialismo revolucionario a corte caribeño cubano. Bolivia, Ecuador, Venezuela. Todos líderes, varios ministros del gobierno brasileño de Lula estaban en Cuba, refugiados, torturados en sus países. Entonces, el apoyo militar estratégico a El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Honduras, FMNL, Frente Nacional para la Liberación de Farabundo Martí, en El Salvador, en Nicaragua, sandinistas, apoyo a Cuba determinante en su independencia, por lo menos independencia política. Entonces, considero que tenemos que ver el conflicto entre Cuba y Estados Unidos y en ese contexto el encarcelamiento de los compañeros cubanos hermanos, 5, afortunadamente 2 libres y 3. Y lo que yo quisiera terminar aquí, compañero Jacob estuvo muy bien. Les pedimos por favor mandar mensajes a Barack Obama, porque es la única manera a pedir la liberación de los 3 que están en cárcel, porque podemos intensificar nuestra solidaridad, nuestra lucha por los 3 encarcelados. Y muchas gracias por escuchar a nosotros, y compañero Cayo Vicente,
con una música mexicana revolucionaria excelente va a terminar este. Muchas gracias. La pregunta, ¿por qué sí Estados Unidos en su obsesión, sus planes anexionistas contra Cuba, intentó, porque España utilizó colonialismo? Ustedes, gracias. Si estudiamos la historia de América Latina, el Caribe o nuestra América, lo entendemos muy bien. Estados Unidos, España, colonialismo español, utilizó la isla de Cuba, porque si ustedes se dan cuenta, el primer país que fue ocupado por colonialismo español fue Cuba, 1492. Cuba, el primer país. Después, desde Cuba dirigió el colonialismo español o la ocupación, invasión a México y a América Latina, a Perú, a todas partes. Cuba juega un papel estratégico entre América Latina, Golfo de México y Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos en sus planes ha intentado utilizar el mismo papel que utilizó España para controlar a toda América Latina. Pero Cuba tiene una ventaja, como usted mencionó, muy buena pregunta, estratégica. Es una isla. Y Fidel, genio, líder, internacionalista en serio, Fidel está a nivel de José Martí en Cuba. Aquí están compañeros, comunes y hermanos, y ellos saben la importancia de Fidel. Y la guerra sucia, psicológica de Estados Unidos a ensuciar a la imagen de Fidel, asesinarlo físicamente. Entonces, Fidel dijo, ¿cómo tenemos que hacer de defender a nuestro país? Los comités de defensa de la revolución y la milicia cubana. CDR tienen 5 millones, si no me equivoco, aquí estos compañeros cubanos me pueden corregir, 5 millones de miembros. Es decir, comités de defensa de la revolución. Después que cayó la dictadura batistiana, Fidel dijo, tenemos que cuidar. Cada zona, cada pueblo, cada barrio tiene su comité de defensa de la revolución, CDR. Salen en la noche, yo vivía ahí, porque mi familia cubana salía en la noche. Vigilaban su país. Lo bueno en Cuba es que ves si viene al ataque del mar. Entonces, ha salvado, ha apoyado, si no me equivoco, mucho en contexto cubano. Sí, ser país, isla, no pequeño, país no pequeño, Cuba con su pueblo es gigante, como ya mencionamos. No, esos todos datos, si quieren, lo puedo. Miren, es un documental, se llama Psycho, Michael Moore. Yo puedo regalar aquí para la biblioteca de aquí. Donamos aquí. En serio, pueden comprar en Gandhi, la librería Gandhi. Psycho es una comparación entre sistema de salud estadounidense, canadiense y cubano. Imagínense quién supera a los dos. Aquí está el documental de Michael Moore. En serio, impactante. Nosotros hemos utilizado ese documental en nuestros cursos. Ustedes pueden conseguir y ver con sus propios ojos que la salud cubana socialista supera a Estados Unidos y Canadá. Francia, pero bueno, me gustaría saber si existe algún, por parte de la diplomacia mexicana, del Estado mexicano, algún pronunciamiento a favor de los 5. ¿Cómo? Cada año, voy a decir que... a ver, la pregunta de la compañera es si existe desde la parte mexicana algún pronunciamiento en el Estado mexicano o a pronunciamiento en favor de los 5 o del Estado cubano. Y yo quiero comentar, número 1, desde la parte del Congreso mexicano, por ejemplo, tanto Cámara de Diputados como Cámara de Senadores cada año presentan pronunciamiento en contra del bloqueo y a favor de los 5, de la libertad de los 5. Constantemente, desde que los 5 fueron detenidos. No ha habido un año en el que no se presenten, y cuando se hacen las reuniones interparlamentarias es un tema que también se presenta. Yo debo decir, sin embargo, que después de haber sido senadora y ser parte de estos pronunciamientos, y que el Senado fue el único, como Senado en pleno, que se pronunció a favor de la libertad de los 5 para el tema
del amicus curiae que les comentaba hace un rato, creo que nos faltó perseguir qué se hace con esos pronunciamientos. ¿Por qué salen del Congreso, van a la Cancillería, van al gobierno, al Estado, al gobierno de México, y el gobierno de México tiene que mandarlos? Y yo creo que algo que tenemos que hacer, y yo los invitaría a que formen parte de ello, yo he decidido que voy a pedir al Congreso de México el seguimiento de esos pronunciamientos. Creo que toda la sociedad tendría que pedir, y podemos y debemos pedirles cuentas al Congreso mexicano, qué ha hecho con esos pronunciamientos y qué respuesta hemos obtenido. Porque lo que no puede ser es que se manden y nos ignoren. Yo acabo de estar en Washington y quiero decir que a donde hablábamos con congresistas o con asesores de congresistas, se quedan pasmados cuando les platicamos las cosas que yo les platiqué aquí. Porque en Estados Unidos mismo no se conoce bien la historia de los 5, más bien no se conoce. Se conoció en Miami, que lo enrarecieron y se tapó, se ha ocultado. No, y me dicen, ¿por qué no hablan de los 5? Porque no tienen nada malo que decir de ellos. Pero entonces han tratado de mantener oculta la verdad para que no se levante la solidaridad internacional en Estados Unidos y en el mundo en defensa de los 5. Por eso es muy importante que la hagamos saber. Pedir o retener. Sí ha habido una política en Cuba del triunfo mismo de la revolución de enfrentar el robo de cerebros. Y eso se enfrenta de muchas maneras. Pero sobre todo es primero dándole a las personas todas una vida digna, dándole trabajo, haciéndolo sentir orgulloso de lo suyo y sobre todo orgulloso de lo que es y no una persona que se guíe por intereses puramente materiales y no los espirituales que deben conformar a una sociedad en la cual aspira a ser una sociedad diferente. Creo que en la evolución de ese proceso en Cuba, la consolidación de ese proceso, de ese sentimiento de unidad nacional y de orgullo patrio, es lo que ha permitido a través de todos estos años preservar precisamente los talentos que la revolución ha formado, no solamente para sí, sino para compartirlo con el mundo. Decía Hassan con mucha razón que existen cubanos, médicos, maestros, ingenieros, pedagogos, que laboran en más de 100 países del mundo. Solamente personal médico, más de 40.000 en 60 países del mundo, de Asia, de África, de América Latina, en Europa incluso, trabajan cubanos prestando sus servicios. Él mencionaba el caso del EURA, donde más de 400 profesionales de la salud cubanos se dispusieron, de miles que se dispusieron en Cuba a ir a marchar a los países de África donde está esta epidemia realmente tan mortal. Creo que es correcto lo que tú dices, es necesario enfrentar esa política de robo de talento. Las políticas migratorias de los países desarrollados han estado dictadas precisamente por esa intencionalidad, impedir la entrada de las personas que buscan una vida mejor, que buscan tal vez encontrar espacios para poder desarrollarse en lo personal en esos países. Se les impide, se les expulsa, se les apresa, se les deporta, se les violan sus derechos. Sin embargo, simultáneamente ha habido políticas dirigidas precisamente a captar, robar a aquellas personas, los recursos humanos que preparan los países del tercer mundo. Del internacionalismo cubano. Yo estuve en África 3 veces, en Nicaragua muchos años, en Venezuela una temporada, y desde luego que me ha tocado ver en estos países, en Nicaragua fundamentalmente, donde viví varios años, sí, esa capacidad de entrega, ese amor al trabajo, y dicen, ¿a dónde va, compa? A las zonas más difíciles, y ese amor a la revolución. Me ha tocado ver a los internacionalistas cubanos y nos han salvado la vida, y hablo en plural porque nos quedamos atorados en el desierto, en una ocasión en el Sáhara, en otra ocasión en Tanzania, en Arusha, cerca de Arusha, y ahí estaba un compañero mexicano. Yo fui en una brigada de intercambio México, Estados Unidos, México, Tanzania,
y resulta que un mexicano estaba muy grave y ahí estaba el médico cubano. En motocicleta, llegaban a través de los montes, a través de la selva, a través del desierto, con una capacidad y un amor al trabajo y a la solidaridad inconcebible. En Nicaragua ya no se diga, donde muchos médicos cubanos cayeron porque lanzaron una propaganda criminal, que eran comunistas, que eran agentes del comunismo y que no iban a curar, sino que iban a robarse a los niños. Inclusive se iba a hacer una operación también tipo a la que padeció Cuba, como la operación Peter Pan. ¿Sí? Entonces, definitivamente el internacionalismo cubano ha sido único en el mundo. No ha habido ningún otro país que lo ha superado. También ha sido única la propaganda, porque se dice que Fidel mató a Che, se dice que Fidel mató a Camilo, se dice que Fidel es un tirano, que es un dictador, y se dice una serie de patrañas y de mentiras que a fuerza de repetirlas, estilo la época de Hitler, la gente las cree. Gracias. Cuba socialista en 1961, 19 de abril. Entonces, México desafortunadamente es un país capitalista y nosotros tenemos valores capitalistas, el egoísmo, el individualismo, entre otros. Valores socialistas es la solidaridad, la hermandad, la fraternidad, la solidaridad, compartir, el orgullo nacional que mencionó el compañero embajador aquí. Es el hombre nuevo del Che. Tenemos que estudiar obras del Che, obligatorio para nosotros, para ustedes jóvenes. Entonces, el hombre nuevo, el hombre del socialismo en Cuba. Entonces, el hombre, es decir, Cuba ha intentado durante 56 años, se nos olvidó bloqueo económico, comercial, financiero, ilegal y genocidio contra Cuba. Si no hubiera sido por ese bloqueo, Cuba, invencible, en serio, un ejemplo, modelo para todo el planeta, no solo para 3 continentes. Entonces, el sistema capitalista, sociedad capitalista, todo es personal, la persona es mercancía, la explotación, la propiedad privada de los medios de producción. Entonces venden jugadores como si fuera un vaso, ¿no? Entonces, chicharro, venden aquí y allá. Entonces, no son seres humanos, son mercancías. Es decir, en Cuba no es así. Han preparado el pueblo para bienestar del pueblo. Los médicos, maestros, estudiantes, orgullosamente tienen que cuidar a su país, su pueblo, y salir adelante y compartir lo que han... La biotecnología cubana está a nivel de Estados Unidos, Japón, Canadá y Suecia y Dinamarca, pero un país 450 años bajo dominio extranjero. Entonces tenemos que ver qué sociedad, qué régimen político, económico, social tenemos. Es totalmente diferente. Cuba por eso es invencible. Estados Unidos lo sabe muy bien, la agencia de inteligencia lo sabe muy bien, el Pentágono lo sabe muy bien, porque la mayoría, absoluta, 95% de la población cubana en votaciones democráticas, 60.000 niños cuidan las elecciones. En países como México, Brasil, gigantes latinoamericanos, el ejército policía. ¿Qué diferencia? Entonces, en Cuba, la educación, la salud, el trabajo no es mercancía. No existe la explotación del hombre. En un mundo donde ha prevalecido una embestida neoliberal descomunal, luchar, seguir luchando y mantener un sistema social de justicia, de igualdad, demostrándole al mundo que hay una alternativa posible, que la justicia social es posible, no es un sueño, no es una utopía, es algo por lo cual tenemos que luchar todos los días. Es posible lograrlo. Creo que ese es el aporte mayor. El segundo comentario relacionado a la libertad de expresión. En Cuba existe la libertad de expresión no en términos formales, no esa que dice cada quien en la sociedad puede decir lo que quiera y después sencillamente no pasa nada. Existe
la posibilidad de expresar las opiniones por múltiples canales, y estas opiniones se van después a transformar en las políticas si son el resultado del consenso de la nación. O sea, a través de la opinión de los ciudadanos se logra una real democracia participativa. En Cuba, un solo ejemplo, estamos en un proceso de transformación económica muy profundo, con medidas realmente que no hubiéramos pensado hace 20 años tomarlas en Cuba, derivada de la propia situación internacional y de la situación nacional. Pero este es un proceso que se realizó con la opinión de todos los cubanos. Se realizó un proceso de debate. El documento que el gobierno sometía a consideración del pueblo fue discutido. De 11 millones de cubanos participaron casi 8,5 millones en aquel proceso. 3 millones de opiniones, 800,000 propuestas de modificación y cambio. El documento inicial fue modificado en casi un 70%. Eso es democracia real. Eso es tener en cuenta la opinión de las personas. Eso es también libertad de expresión. Es solamente un ejemplo, no tenemos mucho tiempo para seguir hablando en detalle. Pero bueno, estoy seguro que Hassan y Jake y los demás pueden aportar. Yo hago un comentario, pero seguramente Carlos puede decir mucho más. Primero, decir que Cuba ha logrado hacer lo que ningún país del mundo, a pesar del bloqueo. Y preguntar, ¿cuánto podría aguantar México con un bloqueo económico de Estados Unidos? ¿Una semana? ¿Un mes? No creo que más. Creo que estaríamos de rodillas. Estamos de rodillas, sin bloqueo. Entonces, imagínense lo que pasaría con bloqueo. Entonces, ¿qué ha hecho Cuba? Nada más para comentar la enorme diferencia de una política de Estado en favor verdaderamente de la gente. Ha hecho que todos, no una élite, tenga derecho a la salud, que tenga derecho a la educación, al deporte, y baste, y podemos verlo, qué porcentaje de deportistas y de qué nivel tiene Cuba, de qué porcentaje de artistas, de músicos, de pintores, de poetas. No los tenemos aquí porque nuestra gente está en la sobrevivencia, y porque ser parte de un ballet, ser parte de una sinfónica, pintar es solamente para pequeñas élites de multimillonarios, no para el pueblo en general. Esa es la enorme diferencia a la que sí tienen derecho los cubanos. Y pensar en este envío, en esa petición, en esa ayuda que se le pidió a Cuba con los grandes poderosos, con los países más ricos, Estados Unidos mandó soldados, Cuba mandó médicos, Cuba mandó gente a salvar vidas, como van a todas partes, a salvar vidas a donde no quiere ir ni los propios normalmente médicos de cada lugar. Y la solidaridad de Cuba, como un país tan pequeñito tiene posibilidad de mandar médicos al mundo, puede mandar maestros al mundo a resolver los problemas que nosotros no tenemos para resolver. Porque en México también han venido esos maestros a resolver temas de alfabetización. Y luego de hablar de la libertad de expresión y de la democracia, dos puntos muy importantes. En Cuba, el tema de la democracia no se hace en las televisiones, ni las campañas las gana el que más dinero tiene para comprar las voluntades y los votos con despensas insultantes. Ahí la gente elige realmente a la gente que conoce, no hay campaña sucia, es los méritos de las personas los que cuentan. Y como Hassan lo dijo, son los niños los que revisan, los que están cuidando las urnas. Esta es una democracia que yo dije, hicieron un escándalo y lo he repetido 1000 veces, una democracia que ya quisiera tener México para un día de fiesta, que no existe aquí. Y libertad de expresión, la pregunta yo la voltearía. ¿Existe en México libertad de expresión con una Televisa comprada, cuando todo es manipulado, cuando están todos los medios, digo, salvo La Jornada, invadiendo de mentiras y de falsedad todos los periódicos, y cuando sí hablas en contra del sistema? Yo me acuerdo, porque yo con Fox todavía salía lo que le decía, pero Calderón, yo hablé pestes de Calderón, borraban el 90%.
¿Existe en México libertad de expresión? Yo creo que hay que tener claro el tema, porque hay un concepto totalmente tergiversado en cuanto a la visión de la libertad de expresión. Y le paso a mi compañero Carlos, que él seguro podrá decir cosas de muchísimo más fondo y mayor. Pero voy a ser muy breve porque si no Hassan después nos va a dejar al cantor decirnos algo, ¿no? No, miren, sobre lo que estaba diciendo Jacob, lo del bloqueo. Es decir, la mayoría de los jóvenes no saben que Cuba es el único país en el mundo que cambió 3 veces o 2 veces la infraestructura material del país. Porque Cuba con Batista era un capitalismo dependiente. Cuando triunfa la revolución y viene el bloqueo, Cuba se apoya a los países socialistas con la Unión Soviética y cambia toda su infraestructura ante el bloqueo es decir, todo lo que tenía que ver no solo con el petróleo inicialmente, sino con la base material de la economía, tenía que ver con el socialismo. Cuando colapsa la Unión Soviética y la propia Rusia se vuelca al capitalismo salvaje y otros países comunistas, Cuba tiene que volver a insertarse en el único mercado mundial que hay hoy, que es el capitalista. Entonces, es el único país, bueno, algunos países en guerra como Vietnam, otros han tenido que experimentar esto, pero Cuba, una isla, una pequeña isla, tuvo que hacer eso y eso se pasa por alto. Y sobre la seguridad, muy cortito, es decir, yo discrepo un poco con el tema de si es insular o no, la ventaja, no. Cuba tiene una estrategia de defensa de todo el pueblo frente a una invasión de Estados Unidos. Es decir, si Estados Unidos invade, es muy fácil bloquear desde el aire, desde el mar, puede destruir los pozos de agua, inutilizar la luz eléctrica, destruir como hace en el mundo. Pero luego Estados Unidos, si quiere quedarse con Cuba, tiene que entrar. Y ahí es donde se le complica a Estados Unidos, porque Estados Unidos no puede llevar a cabo más de 2 guerras y medias a la vez, y como siempre está peleando, Cuba siempre se va salvando. Pero bueno, está el desafío de si cuando entran los estadounidenses pueden con los cubanos. ¿Y por qué la seguridad en México es diferente? Porque al contrario de Cuba, que es una guerra de todo el pueblo, donde el gobierno, los mandos de la revolución confían en la población para la defensa de la patria, en México, durante los últimos años, sobre todo durante el gobierno de Calderón, todos los organismos de seguridad del Estado mexicano, las policías y las Fuerzas Armadas, fueron supeditadas, quedaron subordinadas a la estrategia y a los programas del Pentágono. Es decir, en el marco del Comando Norte, un comando del Pentágono, la seguridad cubana quedó subsumida en la seguridad de Estados Unidos. Pero esto sería muy largo y si quieren otro día venimos a hablar de eso. Compañeros de Maicén, Derechos Humanos y de trabajadores de aquí. En contexto que Cuba tiene sí un pueblo armado, preparado desde el 1 de enero de 1959. Ya lo mencioné, hablé con el compañero embajador, que 5 millones de cubanos están en el Comité de Defensa de la Revolución CDR. Es decir, 5 millones armados. Estados Unidos jamás, nunca, ni siquiera la invasión puede pensar 5 veces antes de atacar. Entonces, estamos de acuerdo que sí tiene un lugar estratégico, pero el pueblo armado quizás no va a atacar. Entonces, respuesta de la libertad de expresión. Somos parte de un colectivo que hemos armado desde hace algún tiempo. Nosotros nos hemos llamado ahora, o hemos decidido llamarnos Lumantic, en función de una lengua Tzotzil, que significa la gran casa o la gran patria. Muy rápidamente queremos decirles que no hicimos esta organización porque nosotros quisiéramos como tal, si nos fuimos obligados en el camino. Con mucho gusto y con mucho cariño lo hacemos porque venimos desde el 2009 trabajando en esta universidad por enlazar lo que hacemos cotidianamente o académicamente en esta universidad con la realidad social que está allá afuera, ¿no? No creemos en una universidad que está encerrada aquí adentro, sino la vinculamos allá afuera. Y creo que es la tarea primordial de la UASG, ¿no? Entonces, número 1. Número 2, lo hacemos con el cariño y con la fraternidad que sentimos por Cuba, aunque aquí no estén todos representados, ¿no? Pero están dignos representantes en nombre del compañero embajador, ¿no?
y que hemos participado también en otros eventos en ese sentido. Hoy es un día en el que sí pedimos esta liberación por los compañeros. Nos faltan 3, ¿no? Con todos los bemoles que pueda tener, nos faltan 3, pero también en este país tenemos muchísimos presos políticos, tenemos muchos torturados, tenemos muchos desaparecidos y quizás muy latente, tenemos compañeros que precisamente por seguir en una lucha cotidiana siguen siendo señalados, satanizados, etcétera, etcétera. Es decir, lo que estoy diciendo es que esta jornada de lucha no es nada más por los 5 que sentimos de corazón y mente, sino también es por todos los compañeros que en este momento están siendo perseguidos, satanizados y demás. Entonces, ojalá que estas voces de América Latina sigan levantándose, porque como decía el Che, esta caminata de gigantes no la va a detener nadie, jamás. A la maestra Berta Zapata, luchadora incansable. A un periodista prestigiado que tenemos en la maestría en el posgrado de Derechos Humanos, al doctor Carlos Facio. A nuestra amiga y muy guapa Kate Podpolevsky, ex senadora, ex candidata en muchas cosas. Bueno, también voy a presentarlo como nuestro amigo, al licenciado Dagoberto Rodríguez Barrera. Él es embajador de México en Cuba. Bueno, ojalá México fuera socialista porque seríamos libres. Bien, vamos a pasar ahora al último capítulo de esta conferencia, que es la presentación musical fuerte y rebelde de nuestro amigo Cayo Vicente. Todos ustedes, partisanos del alma, cazadores de sombras, ¡viva la lucha de los pueblos por su liberación! Con mi labio ensangrentado no pueden mirar mis ojos, mojados por ti en el llanto. Ni siquiera puedo hablarte, acariciarte, abrazarte. Mi dulce niña, tu padre fue dejado, torturado. Gracias, en nombre de Cuba, gracias. Muchas gracias a Topete y Manolo en la nueva trova cubana.